La presencia de mohos y micotoxinas pueden reducirse mediante la aplicación de diversas medidas, tanto antes como después de la cosecha. La prevención de la contaminación de hongos y micotoxinas puede hacerse en distintos puntos de la cadena alimentaria. En la plantación se contemplan varios puntos, como plan de rotación de cultivos, preparar el terreno para siembra, evitar altas temperaturas, evitar el hacinamiento de plantas. Antes de la cosecha se debe considerar lo siguiente. Primero, reducir los daños provocados por insectos e infecciones fúngicas en el cultivo. 2. Control de malas hierbas en el cultivo por medio de métodos mecánicos o herbicidas. 3. Reducir al mínimo los daños mecánicos a las plantas durante el cultivo. 4. Riego uniforme. Se debe evitar el riego durante los periodos de floración y maduración de los cultivos, trigo, cebada y centeno. 5. Recolección de grano en las condiciones aptas de humedad y temperatura. 6. Los equipos utilizados en la recolección y almacenamiento de las cosechas deben estar en buen estado. En la recolección, los contenedores deben estar limpios, secos y exentos de insectos y proliferación fúngica visible. Reducir el daño físico al cereal y el contacto con el suelo durante la recolección. Comprobar el contenido de humedad de cada lote de grano recolectado. Secar hasta contener la humedad recomendada para el almacenamiento, menor a 15 grados centígrados, a fin de evitar la proliferación de hongos. Los cereales recolectados deben limpiarse para eliminar los granos dañados y otras materias extrañas. En el almacenamiento se debe tener en cuenta 1. Evitar el apilamiento o amontonamiento del producto húmedo recién recolectado. 2. Las instalaciones de almacenamiento deben contar con estructuras secas y bien ventiladas y con drenaje. 3. Las cosechas que se van a almacenar deben secarse hasta niveles de humedad seguros y enfriarse lo más rápido posible. 4. Vigilar el nivel de micotoxinas del grano que entra y sale del almacén. 5. Asegurarse de que los sacos estén limpios, secos y apilados en paletas. 6. Ventilar el grano mediante circulación continua de aire para conservar una temperatura y humedad adecuadas. 7. Limpiar para reducir al mínimo la presencia de hongos e insectos en las instalaciones de almacenamiento. 8. Usar un agente conservador idóneo que sea aprobado como ácidos orgánicos o ácido propiónico. 9. Documentar los procedimientos de recolección y almacenamiento. En el transporte. Los contenedores empleados para el transporte deben estar exentos de hongos, de insectos y de cualquier material contaminado. Los alimentos deben protegerse de adquirir humedad adicional, utilizando contenedores cubiertos, herméticos o lonas alquitranadas. Usar contenedores resistentes a insectos y roedores. Aplicar tratamientos químicos que estén aprobados para el uso al que está destinado el grano. Medidas correctivas. Buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de fabricación, sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Las buenas prácticas alimentarias constituyen una herramienta que identifica los principios esenciales de higiene y del manejo del cultivo desde el campo hasta la cosecha, reduciendo la contaminación de micotoxinas que pueda poner en riesgo la inocuidad del producto en etapas posteriores de la cadena alimentaria. Constituyen una herramienta para la obtención de productos para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación durante el empaquetamiento, almacenamiento, transporte y su industrialización. Incluye el control de humedad, actividad del agua, temperatura, ventilación, desinsectación y desratización.
El HACCP es un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos que se utiliza para identificar y controlar los peligros biológicos, físicos o químicos en el sistema de producción y elaboración, además en la definición de medios para controlarlos. Los objetivos de las HACCP son adoptar medidas precisas y evitar que se desencadenen los riesgos de presentación de los peligros. Análisis de las causas, adoptar las medidas y reducir los riesgos. Un programa HACCP consta de 4 fases: precosecha, cosecha, poscosecha y poscosecha en procesamiento y manufacturación. Para cada una existen alimentos, riesgos y acciones correctivas que debemos tener en cuenta. Las micotoxinas pueden removerse o inactivarse por la destoxificación de los alimentos y piensos contaminados mediante métodos físicos, químicos y biológicos. Métodos tradicionales. Existen varios tratamientos físicos que pueden prevenir la contaminación por micotoxinas. 1. Selección de los granos. Método simple, eficiente y factible de minimizar la contaminación por micotoxinas después de la cosecha. 2. Tamizado de limpieza. Eliminación de granos con crecimiento extensivo de moho, rotos y materiales finos como suciedad y residuos, lo que reduce significativamente la contaminación total por micotoxinas. 3. Flotación y segregación de densidad. Los granos contaminados se pueden separar por segregación de densidad o por fracciones en la gravedad mediante el uso de soluciones de cloruro de sodio, sacarosa, entre otros. 4. Lavado de los granos. Método realizado bajo presión que reduce considerablemente el contenido de micotoxinas. 5. Descascarado. Método que consiste en la eliminación de la parte exterior del grano. 6. Granos molidos. No tiene efecto directo sobre el contenido de micotoxinas en los granos, pero cambia la distribución de la toxina entre las diferentes fracciones. 7. Tratamiento térmico. La mayoría de las micotoxinas se consideran estables al calor, sin embargo existe una pérdida parcial para fumonicinas y zen. Métodos no térmicos. 1. Irradiación. Las radiaciones no ionizantes e ionizantes pueden reducir la contaminación por esporas de hongos en semillas, alimentos o piensos, o para degradar micotoxinas ya producidas. 2. Plasma frío. Tiene fuertes efectos antimicrobianos y se puede usar para esterilizar superficies frágiles o sensibles a la temperatura. Captura de micotoxinas. Son una técnica física utilizada para la descontaminación de alimentos, con la utilización del carbón activado. Tratamiento ácido. Las micotoxinas son resistentes a los ácidos débiles, sin embargo, los ácidos fuertes destruyen la actividad biológica de las aflatoxinas. Tratamiento alcalino. Las aflatoxinas son inestables bajo condiciones alcalinas, como la utilización de hidróxido de sodio y otros reactivos alcalinos. 3. El uso de amoníaco reduce la concentración de aflatoxina. 4. El uso de hidróxido de calcio en la nixtamalización reduce la concentración de fumonicinas. 5. Uso de agentes oxidantes. El uso de ozono altamente concentrado, producido por un método electroquímico, es capaz de degradar y desintoxicar varias micotoxinas in vitro. 6. Tratamiento con agentes reductores. El bisulfito sódico destruye las micotoxinas, principalmente AFB1, y reduce el contenido de DON. El tratamiento biológico se basa en la capacidad de microorganismos como bacterias, levaduras, mohos, actinomicetos y algas para eliminar o degradar micotoxinas en alimentos y productos alimenticios. Los métodos se basan en transformación biológica, la degradación enzimática o la modificación de micotoxinas a sustancias menos tóxicas.